Bueno, Federación Agraria Argentina reclama mayor previsibilidad en las políticas. Esta no es una medida pensada para los productores, esto declaró la presidenta de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, que resaltó la importancia del reclamo de mayor previsibilidad en las políticas. Hemos dicho incansablemente que las medidas de carácter transitorio no benefician al sector productivo, que no nos dan esa previsibilidad que los productores necesitamos al momento de encarar una inversión para una próxima cosecha, lo que estamos haciendo precisamente en este momento, encarando la siembra de lo que va a ser la cosecha gruesa. Los productores, sobre todo de pequeña y mediana escala, ya hemos vendido todos nuestros granos, no seremos los beneficiarios de una medida transitoria como esta, que seguramente lo serán quienes pudieron y tuvieron la espalda para guardar los granos, especialmente los exportadores, y no los productores que necesitamos de los recursos para poder volver a invertir. Por supuesto que seguiremos trabajando y es lo que necesitamos, que la presión impositiva ceda, que las retenciones vayan bajando, pero también necesitamos que esa baja sea gradual por el impacto que va a tener intrasector. Hoy los productores que hacen carne, los productores lácteos seguramente van a sentir un cimbronazo también en el costo que tiene el alimento para los animales. La verdad que no parece ser una medida que esté pensada en el sector productivo y en lo que necesita el campo para poder pegar un salto y tener rentabilidad y poder seguir produciendo mucho mejor. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de Andrea Sarnari. Como decíamos, hoy vamos a compartir muchas voces que tienen que ver con esto, con el impacto que ha causado, ¿no? La mesa de enlace se reunió con el gobierno e insistió que la quita de retenciones sea permanente. Esto también tiene que ver con el título que damos hoy, que el gobierno dijo, bueno, a ver, es hasta el 31, acuérdense. De octubre. De octubre, claro. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo que la decisión de vender o no en este periodo está en manos de cada productor y reconoció la sorpresa en el sector por el anuncio del gobierno. Ya lo tenemos en comunicación telefónica a Carlos Castagnani, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Carlos. Fabián y Patricia te saludan. Buenos días, un gusto, ¿qué tal? Bien, muy bien, Carlos, aunque sorprendido como ustedes, ¿no? Está bien, las elecciones están a la vuelta de octubre y si a mí me preguntan lo personal, veo que es algo por ahí que tiene que ver con lo electoral, también la necesidad de tener dinero fresco, pero bueno, es una medida sorpresiva y aparte es muy paliativa, es muy cortita, un lapso muy pronunciado. Sí, es una medida que nos sorprendió. A ver, si analizamos la medida en sí puntualmente, es una medida que el sector venía reclamando hace más de 20 años, ¿no? Sí. Pero, como bien dice usted, en el contexto que se da, yo creo que, bueno, es una herramienta más que tiene el gobierno, cualquier gobierno, para poder paliar esta situación difícil que se está viviendo. Siendo el sector nuestro, bueno, no deja de ser una ventana importante que se abre hasta el 31 de octubre o hasta que se llegue a los 7.000 millones de dólares que pretende el gobierno. Por supuesto que nosotros bregamos y deseamos y trabajamos para que esta medida sea definitiva, ¿no? Porque no lo decimos ahora, lo dijimos siempre, si hay un impuesto injusto y distorsivo son las retenciones que no solamente perjudican al sector, perjudican al interior, porque los que vivimos en el interior vemos que cuando hay buena cosecha y el campo tiene ingresos importantes, como otros sectores, se nota casi en forma inmediata en cualquier localidad, ¿no? Totalmente. Yo decía al principio del programa que, bueno, el sector viene de 4 años, 3 años y medio de sequías, de malas cosechas, de condiciones corporales de los animales realmente lamentables, obligados a malvenderlo. Ahora tenemos el oeste bonaerense bajo agua, una cosa de loco, pasamos de un extremo al otro. Y al pequeño, mediano productor o de cierta escala ya prácticamente no le queda mercadería, ha vendido todo para saldar deudas y para seguir adelante. ¿Quién queda? ¿El gran exportador se queda o por ahí grandes corporaciones, por llamarlo de alguna manera, con silos bolsas y demás? Hemos visto, sí, que hay muchos silos bolsas por ahí guardados que por ahí pueden llegar a liquidar. Pero el pequeño productor, el productor en sí, me parece que no tiene mucha mercadería almacenada.
A ver, yo creo que la soja, que es de lo que estamos hablando, Sí, hay un porcentaje que está en exportadores, sí. otro en acopio, y hay un porcentaje que está en productores. Coincido que no son muchos los productores que hoy tienen un stock de soja, pero los hay, pero también es lindo explicar por qué. El productor tomó una conducta de acuerdo a lo que se pasaron años anteriores, de Claro. guardar soja para tener su moneda fuerte, ¿no? Pero esa soja no es que lo hace por ahorro, porque no puede ahorrar, sino que es para subsistir y poder llegar a la próxima cosecha, pagando servicios, pagando gastos, pagando impuestos y viviendo. Dicho esto, ese productor hoy se le abre una oportunidad de decir, bueno, está la posibilidad de vender sin retenciones, y por eso digo que está en manos de la decisión de cada productor de analizar su situación económica, y aquel que puede aprovechar esta ventana de tiempo me parece que es importante, ¿no? Carlos, preguntarte porque, bueno, a ver, todos, digo, lo vemos, o bueno, presumimos que es una cuestión de estrategia política, claro está, por la fecha en que se hace y demás. Claro que se pide hace muchísimo tiempo la quita total de retenciones. ¿Cómo lo ven? Si bien esto es muy reciente, ¿no? Por ahí, desde CRAC, ¿qué piensan? Si por ahí se ganaran las elecciones, ¿podría existir esta quita definitiva? O bueno, o en realidad se cumpliría lo del 31, por ahí a lo mejor el gobierno está más amigable para hacer una quita definitiva, si le va bien en las elecciones a lo mejor, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. A ver, yo creo que el gobierno en ese sentido, las veces que, inclusive cuando tuvimos la reunión con el mismo presidente de la Nación, bueno, uno de los temas principales fue porque estamos seguros que cuando desaparezca este impuesto hay un salto productivo enorme. El gobierno está sabiendo muy bien la necesidad del sector. Creemos que entiende la necesidad de eliminar este impuesto, y por supuesto que nosotros vamos a trabajar para que sea lo antes posible. Nosotros tenemos un diálogo permanente con las autoridades, y bueno, creo que de ambos lados queremos eliminar este impuesto. Por supuesto que nosotros como productores y como sector necesitamos que sea lo antes posible, pero la conciencia de ir a la eliminación de estas retenciones, el gobierno por lo menos nos hace ver que la tiene, ¿no? Sí, totalmente. Hace 20 o 21 años que están las retenciones, es el único país que la tiene, que yo conozca por lo menos, ¿no? Así es. Sí. Cuando uno habla del gran aporte que se hizo o que nos extrajeron durante 20 años, y no vemos que ese dinero haya sido bien direccionado. Hoy tenemos rutas detonadas, Sí. un sistema ferroviario que no existe, y que son esenciales para la producción y para toda la comunidad. Entonces, se hizo un sacrificio y no se vieron los resultados, y como bien decía vos, este impuesto que debe ser, no sé si hay 3 o 4 países en el mundo que lo tienen, y también hay otro dato: cuando vos mirás los países vecinos que no tienen retenciones, duplicaron su producción, y nosotros estamos estancados por todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Brasil duplicó su producción no solamente en materia agrícola, sino también en ganadería. La mejoró, obviamente, tiene muy buena genética. Sí, Paraguay también está trabajando muy bien en materia agrícola. Uruguay ya sabemos que tiene política de Estado, son los países vecinos agrícolas. No lo cuento a Chile porque Chile tiene una superficie un poquito más acotada y no por ahí no tan apta para ganadería o lechería o demás, ¿no? Pero lo que es Brasil, Paraguay y Uruguay han crecido. Pero tienen política de Estado, cosa que nosotros no tenemos, porque lo de esto, yo lo veo, está bien, le abre una ventana al productor, es como una ventana para la siembra o para la trilla, pero es una ventana muy corta, es un paliativo, nomás es un parche, y la verdad que no podemos vivir de parche, necesitamos 7.000 millones de dólares, hacemos esto. Bueno, llegarnos a 7.000 millones, volvemos y después seguimos en el tire y afloje. Algún día deberíamos tener una política de Estado, debemos tener una política de Estado.
Totalmente de acuerdo, creo que hay que llegar a eso, sea el gobierno que esté de turno, Claro, ¿no? no, obvio. Porque, bueno, tuvimos un pasado que nos tomaron de enemigo ideológicamente, eso tampoco fue bueno, entonces coincido 100% cuando tengamos una política de Estado, eso cambia la realidad del sector, ¿no? Le pregunto, usted tiene sus años, yo también los tengo, aclaro, por las dudas, ¿no? ¿Alguna vez la Argentina tuvo política de Estado? ¿Puede haber sido durante la época de Ilia, por ahí Frondizi en algún momento? Una política de Estado más o menos, ¿no? Yo creo que sí, hubo una época, la que menciona usted, que creo que hubo un norte marcado. Bueno, hoy lamentablemente eso no existe. Creo que este gobierno, y no hablo en forma partidaria, porque no hacemos política partidaria, sino que es productiva, tiene idea de un apoyo a la producción, porque se lo ha demostrado, yo hablo por el campo, ¿no? Ante la menor medida positiva, el campo responde de forma inmediata. Y eso hay que aprovecharlo, y cuando uno recorre el país y ve las economías regionales que tiene Argentina, es una riqueza enorme, no riqueza en divisas, sino el potencial que tiene nuestro país, es importantísimo, y bueno, creo que también una función nuestra como entidad es bregar por las economías regionales tan importantes, ¿no? Totalmente. Bueno, esto ya lo hemos visto con ustedes cuando visitaron, hemos hablado con José Colombato, que es vicepresidente primero, que es de donde somos nosotros, de Gualeguaychú, donde se emite este programa para todo el país, que tuvieron misiones en distintos lugares. Hay un sinfín de economías regionales que necesitan el apoyo del Estado, que le bajen la carga tributaria, que los gobiernos provinciales también se hagan cargo, ojo, esto también hay que hablarlo, no solamente el gobierno nacional, sino también el gobierno provincial, porque hay gobiernos provinciales que tienen partidos precisamente que son únicamente de la provincia. Y sería bueno que también pongan las barbas en remojo y hagan lo que tengan que hacer, porque el campo no es solamente para sacarle impuestos, el campo hay que apoyarlo, hay que apuntalarlo, porque el desarrollo cada vez es mayor, cierran más escuelas, hay que tener una política de Estado. Yo insisto con esto, más allá de esta baja temporal de las retenciones después del 31, y qué sé yo, no sé, yo imagino que después de los resultados de lo que pase lo que tenga que pasar, obviamente habrá nuevos anuncios, ¿no? Sí, sin duda, bueno, con José, que es de ahí de sus pagos, bueno, él también nos ayuda y recorre parte del país. Uno cuando recorre ve las diferentes realidades y, como bien decía usted, a veces cuando hablamos de impuestos hablamos del gobierno nacional, pero juegan un rol muy importante los gobernadores y también los intendentes. Yo creo que es tres poderes que necesitamos que vayan bajando impuestos, y que yo creo que en parte de algunos gobernadores y municipios, bueno, eso se está llevando adelante, y bueno, cuando eso se da hay que acompañar, pero necesitamos esa mentalidad de productivista y de defender la región y ese arraigo tan importante que mencionaba usted, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo por hacerte un tiempo y por esta comunicación, por estar presente aquí en Infofederal. Muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Bien, seguimos con el tema de las retenciones, que según lo anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni será del 0% en todo lo que tiene que ver con agricultura. Por ejemplo, la soja estaba al 26%, maíz y trigo al 9,5%, y también para el sector de las carnes avícolas y en este caso bovinas. Al respecto, Carvap advirtió que la quita de retenciones es una medida transitoria y coyuntural. El dirigente rural consideró que se trata de una medida transitoria con fecha de vencimiento que responde más a la necesidad de ordenar el tipo de cambio y generar dólares que a una política de largo plazo. Escuchamos a Ignacio Kovarski, presidente de Carvap. Desde Carvap, por supuesto que toda quita baja de retenciones lo vemos como positivo siempre, porque es algo que venimos insistiendo desde el día que se instalaron las retenciones, que es un impuesto dañino, es un impuesto que nos ha puesto un techo de producción.
pero evidentemente esto en una medida temporaria no es algo que incentive más producción, sino que es una cuestión de necesidad del gobierno de dólares. Y bueno, acá habrá que ver en primera instancia los exportadores lo que tienen guardado y si liquidan. Después el productor, sea grande, chiquito, mediano, el que tenga hay que ver si aprovecha. Pero bueno, un poco, por un lado, decir que toda quita o baja retenciones es buena, no va a incentivar producción porque es una medida cortoplacista y hay que ver cómo repercute en el resto de los negocios, que se va a ir viendo cómo se desarrolla, ¿no? Pero claramente acá no hay, es clara la intención o la necesidad del gobierno y veremos cómo se desarrolla en estos días. Continuamos, retenciones cero, todo lo que contenga fecha de vencimiento genera distorsión en toda la cadena. El referente de Federación Agraria, director del Distrito 13, esto es la provincia de Entre Ríos, Matías Martiarena, advirtió que la quita de retenciones en el campo, al ser temporaria, provocará distorsiones. Además, marcó que muestra la debilidad económica en la que se encuentra el país. Bueno, lo vamos a escuchar a Matías Martiarena. Bueno, esta medida realmente es algo de lo que se venía reclamando, en donde hay que diferenciar las cosas para que la gente realmente lo entienda, en donde nosotros reclamamos una eliminación definitiva de las retenciones. Esto es para que los zapallos se acomoden arriba del carro, y no medidas que tengan una fecha de vencimiento como esta, porque lo único que tiene es un tenor económico y nada más que recaudativa. Mientras tanto, se generan disrupciones en toda la cadena cárnica, en toda la cadena cárnica aviar, bovina, en todo lo que es la industria porcina. Te genera que hoy, por ejemplo, no tengamos el precio del alimento balanceado para darle de comer a los novillos, que supuestamente van a tener suerte aquellos productores que puedan vender dentro de este esquema, si es que los frigoríficos también trasladan ese beneficio de la exportación, con menores retenciones, con la eliminación de las retenciones, así como está, digo, también en lo que es la parte bovina. Y en la parte agropecuaria, bueno, el que tiene los granos va a ser beneficiado, pero una vez más se benefician grandes sectores, es un traslado de riqueza, en donde el productor ya en su mayoría vendió, el pequeño y mediano sobre todo, vendió lo que necesitaba vender para comprar los insumos para el maíz, ya lo hizo para el trigo, ya colocó la mercadería para comprar los insumos para la soja, y esto otra vez beneficia a quienes tienen la mercadería en la mano y donde genera incertidumbre. Sin dudas es un gran volantazo que espero por el bien de los argentinos al gobierno le salga bien, porque es necesario también calmar los mercados, pero no se puede hacer siempre lonja del mismo cuero, y en esta cuestión una vez más los pequeños y medianos productores la vimos pasar. Es necesario que estas medidas sean perdurables en el tiempo, para que no existan estas distorsiones que te nombraba al principio. El que tenga que pagar un arrendamiento y no tenga el cereal realmente va a estar muy complicado, va a ser otra vez como lo era en la época de Massa. Y lo traigo al recuerdo porque con el mismo tenor que hoy nos quejamos en este sentido, se lo hicimos al exministro de Economía del gobierno anterior, donde le planteábamos estas distorsiones, le planteábamos todas estas complicaciones que generan este tipo de medidas con vencimiento, en donde para no perder la coherencia es necesario que también se lo digamos a este gobierno. No vale de nada aplaudir para unos u otros si es que nos sentimos cómodos o no, pero es necesario que estas cosas se puedan llegar a decir, y bueno, por eso también agradecemos mucho el espacio. Parer y la eliminación de los DEX, como desde 2003 el que pone la plata es el campo. El presidente Nicasio Tito se mostró sorprendido por la decisión, pero remarcó que la noticia es grata para los productores. Admitió también que la medida obedece a la necesidad de divisas que tiene el gobierno. Claro está, ya lo han dicho por supuesto esto. Así que lo tenemos en comunicación telefónica, Nicasio Tito, justamente para que nos dé su palabra después de esta noticia. ¿Cómo te va, Nicasio? Bienvenido a Infofederal. Fabián y Patricia te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para ustedes y para esta audiencia. Bueno,
¿Qué tal, Nicasio? Fabián, te saludo en este caso. Reiterados buenos días. Bueno, hemos hablado ya con varios interlocutores válidos, ¿no? Entre ellos Carlos Catañani, presidente precisamente de CRA, también Cobarqui dio su opinión, presidente de Carabab, dirigente de Federación Agraria, en definitiva, casi todos, ¿no? Bueno, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Imagino que un poco sorprendido como todos, ¿no? Sí, por supuesto, sorprendido. Todo el arco productivo se sorprendió de esta noticia, pero bueno, primera reflexión que debo decir, la noticia es buena, sí, es muy buena. El tiempo es perentorio, o sea, tiene un plazo de vencimiento, sí, es así, está el 31 de octubre, pero no es que baja 5 o 6 puntos, sino que la bajó a 0, o sea que el hecho es totalmente disruptivo. Y aquel acopiador, como dije, o aquel productor o exportador, pero más que nada aquel productor que necesite poder vender y tenga todavía granos para vender, no creo que lo dude ni un segundo en poder liquidar, porque al no tener retenciones, esta ventana que se abre tiene unos números significativos. Pero también soy consciente y vemos explicable a la sociedad de que hoy por hoy esa soja que hoy existe o que pueda existir, como lo dije, números más, números menos, no es que sea estrictamente eso, pero el 80% de la soja hoy por hoy lo tiene el complejo agroexportador, y un 15%, un 15% lo tendrán los acopiadores, y solo el resto, el 5 y el 8% lo podrá tener algún productor en su campo, ¿me comprende? ¿Por qué? Porque ya tuvo que hacer frente a los gastos, a las inversiones. Y bueno, aquel que lo tenga, obviamente que no lo va a dudar en hacerlo, en vender, es lo que siempre se pidió, la baja de las retenciones, y aquí están, abruptamente bajaron a 0, o sea, vuelvo a repetir, como noticia, es una noticia muy disruptiva, e importante para el complejo, más que nada el complejo de la oleaginosa, de la soja, que siendo sincero, como lo he dicho en varias oportunidades, hoy por hoy, que se suele preguntar cómo está el sector, y el sector es muy grande, muy enorme, más que nada en una provincia como la de Entre Ríos, donde tenés diversidades productivas de todo tipo, donde la que lleva la punta, aunque parezca mentira, y que nunca ocurrió casi en la historia, salvo hace en algunos lapsos de tiempo, es la ganadería, que está muy bien, con valores muy buenos en todas las categorías, la lechería está bien, el pollo está bastante bien, y el que más mal está, el que la está pasando muy mal, y que realmente los números son para el quebranto, el productor que hace soja, justamente. O sea, esta noticia para ellos creo que es beneficiosa. Luego analizaremos el plazo y veremos cómo el 31 de octubre, cuando llegue el 31 de octubre, si volverán de nuevo a restituirse al que estaban hasta ayer, o no, o bajarán 10 puntos, o no, o tendremos que nosotros como dirigentes negociar con el gobierno nacional y decir, bueno, ahora ya bajaron todas las categorías, no solo bajó la soja, sino que bajó la carne ovina y bovina, bueno, que desaparezca las retenciones al trigo, que son insignificantes para el gobierno, pero muy significativas para los productores, que se elimine definitivamente las retenciones en la avicultura y en la carne ovina y bovina y agricultura. Bueno, todas estas cuestiones serán para charlar, pero como noticia, nadie puede negar de que es una noticia sorprendente, disruptiva y buena. Luego se analizarán los pormenores, ¿no? Bueno, como buen abogado, empleaste una frase o una palabra que yo creo que define muchas cosas, ¿no? Es una medida perentoria, ¿no? Que tiene una fecha de inicio y una fecha de culminación, ¿no? Sí, cuando es perentoria, por eso. Nosotros, si nos retrotraemos, los argentinos a veces son un poquito desmemoriados, nos olvidamos, pero hemos tenido de estas noticias que han sido por ahí algunos placebos claro, muy cortoplacistas, cuando usted recordará, cuando Massa solía bajar un par de puntos,
por un par de tiempo, por 40 días, y había que utilizar y aprovechar a liquidar porque eliminaba un porcentaje de la retención y daba algunos que otros alivios para poder liquidar, para cumplir a los exportadores. Pasó en infinidad de veces. Esta vez la noticia es mucho más impactante porque dice, no, eliminamos a cero, muchachos. Ustedes pueden liquidar, eliminamos a cero. Y bueno, la realidad es esa, y luego, bueno, hoy van a liquidar, obviamente, el que tiene hoy por hoy la mayor cantidad de soja acopiada son los exportadores, porque el productor ya vamos a hacerse cargo de todos los costos y todo lo que significó. Y más que nada, vuelvo a repetir, si hay un sector dentro del sector productivo que está complicado, es la soja. Eso es innegable, como así fue la palanca que sostuvo muchísimos años a muchos gobiernos y a muchos despilfarros, gastos, costos, inversiones, lo que usted quiera. Fue el campo del paginado del complejo sojero entre el 2013 y el 2014, 13-14, por los valores que tenía la soja de esos tiempos, oscilaban entre 450, 550, 60 y 30, son valores fantásticos. Hoy por hoy está complicado, los números son complicados, este alivio es importante. Pero bueno, es un mes y días, son 40 días para pasar el desierto del viento. Es complicado, ¿no? Yo creo que esto puede servir también como una prueba, ¿no? Ojalá hubiese sido por lo menos una temporada, ¿no? Una temporada fina, una temporada de gruesa, en donde seguramente la superficie a sembrar, o en el caso de la ganadería, se apostaría un poquitito más, se compraría un poco más de recría, en fin, terneros, etcétera, etcétera. Hubiese sido un lapso por ahí un poquito más pronunciado, no tan inmediato, pero bueno, algo es algo. Es una ventanita, es como la ventana de siembra con la ventana de trilla. Es una ventanita que hay que aprovecharla. Es una ventana que hay que aprovecharla. Luego quedará en nosotros los dirigentes tratar de hablar con el gobierno nacional y plantear la necesidad de que esto se prolongue en el tiempo. Obviamente no vamos a hacer tan obtuso de creer, inconsciente de creer de que esto va a quedar eliminado definitivamente en restricciones a la soja, porque el costo sí es importante, pero por lo menos que digan, bueno, no la vamos a restituir al 26%, se la vamos a estar en un 20%. Entonces, más los 108 puntos que bajaron, más un 6%, estoy hablando en tanto voz alta, diciendo, bueno, bajamos un 2, un 14 este año, bajamos un 6% el año que viene para la soja, o un 10% el 2027, otro 10%. Entonces, esa previsibilidad que necesita el productor es una palabra muy empleada, poco usada en la práctica, porque los gobiernos piensan en temporadas muy cortas. Creo que si eso ocurre es más beneficioso. Bueno, repetir, más que nada para el complejo sojero, que es el que hoy por hoy está pasándola más mal dentro del sector productivo. No así los otros sectores que están, algunos bien, otros muy bien, como la ganadería, obviamente, como ya lo dije. Sí, en este momento la ganadería, porque la ganadería pasó 4 o 5 años, 10, 12 años que muy mal, y aparte el estado ganadero se mantiene ahí, no aumenta el número de cabezas. No. La ganadería toda la vida, mi padre toda la vida la pasó a los 5. Nunca tuvo un lapso muy pequeño. Ese lapso de tiempo que es más o menos prolongado e importante es lo que llama la atención, que no es producto de una devaluación que siempre ocurrió disruptivamente, ocurrió un mes o dos y subía la hacienda, ¿se acuerda? Cuando se devaluaba y entonces la hacienda subía, pero nos dábamos vuelta, era un ñanga pichanga, porque nos dábamos vuelta, contentos, vendíamos el ternero, salimos del ternero y decíamos, bueno, vamos a comprar unos alambres, vamos a alambrar, vamos a comprar una varilla, vamos a cambiar el molino, y vamos al corralón, a la ferretería, y así como subía la hacienda, también subía el alambre, el molino, o sea, era un ñanga que nos autoengañábamos. Esto es distinto, no hubo una devaluación de producto de quizás de políticas nacionales e internacionales por apertura. El mundo está vivo de carne, necesita carne, todo lo que digo, la ganadería, que se invierta en ganadería, la ganadería va a hacer lo que la soja fue en el 2030, el 2010, el próximo lustro, eso va a ser así,
la mayoría no tiene techo, recién está despertándose, y malas políticas que hemos tenido de la ganadería en los últimos 50, 60 años han llevado a que tengamos el mismo stock ganadero, que lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Como tenemos el mismo stock ganadero que en los años 50 o 60, sí, entre 50, 52, 55, 58 millones de cabezas. Brasil en estos tiempos no llegaba a 30 millones. Brasil ahora tiene 250 millones de cabezas. Entonces habremos algo hecho muy mal nosotros para que eso pase. Brasil, a fines de los 90 no sembraba trigo, que Brasil quería sembrar trigo y le compra Argentina. Hoy por hoy tiene 3, 4 veces más trigo que nosotros. Entonces habremos algo hecho muy mal nosotros. Bueno, por eso digo, previsibilidad, políticas a mediano y largo plazo, esta medida es una medida muy cortoplacista, pero extremadamente útil en una coyuntura de urgencia innegable que es útil y ninguno lo va a dudar en hacerlo. Termina el 31 de octubre, justo cuando está arrancando la siembra de soja, y ahí se analizará, se trabajará y se gestionará para que o sea, el hipotético, el ideal, que continúa en el tiempo, pero por lo menos que baje unos puntos más, 6, 8, 10 puntos más, que quede por debajo de los que estaba ese 26%, y que en las otras categorías, requiere, como ya dije, llámese en la carne bovina, en la carne bovina, en la agricultura, en el trigo, en los otros cereales, se lo elimine definitivamente. Porque no tiene impacto, sí que no tiene impacto en el costo fiscal, pero sí el impacto muy grande cuantitativo y cualitativo en las producciones del interior, ¿no? Nicasio, te agradecemos muchísimo por estar presente aquí en Infofederal una vez más. Gracias por tu predisposición y bueno, la verdad que era muy importante también tener tu palabra. Que tengas buen día. Gracias a ustedes y saludos. Después del 31, todo volvería a los números recientemente enunciados o no. Habrá que ver, hasta el 31 de octubre sí, seguro, que retención es cero. Después volverían a esos números y después quizás haya novedad o no, no lo sabemos. No sé si los funcionarios lo saben. Todo depende de la recaudación, de los dólares que ingresen a la República Argentina, el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Números que manejan los economistas, no los periodistas. Pero bueno, esto lo que sí es seguro es que causó sorpresa en todo el sector. Bien, nosotros les agradecemos muchísimo por acompañarnos como todos los días. Los invitamos para mañana a partir de las 8 estar allí frente a la pantalla de Telemax. Quédense disfrutando de la programación. Bueno, nos reencontramos mañana, Fabián. Que tengan buen martes. Igualmente.